Refugio Espiritual presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan el carácter de las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica para una teología práctica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. En esta ocasión quiero compartir una palabra que he titulado Sed santos. ¿Y qué significa ser santo? En el libro de Levítico capítulo 11 versículo 45 dice: Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Nacer de nuevo implica un cambio de conducta, ya que hemos sido llamados desde la esclavitud del pecado a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sin embargo, para poder lograr este propósito debemos luchar contra tres enemigos, los cuales son el diablo, el mundo y la carne. Estos enemigos siempre se van a oponer a nosotros para que no podamos alcanzar esta meta. No habrá un espacio alguno en el cual la tentación no esté presente para hacernos caer. Hay un gran error que podemos cometer y es pensar que al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador es sinónimo de que todos nuestros problemas han llegado a su final. Si bien es cierto que la salvación nos garantiza la vida eterna, no es menos cierto que debemos vivir un proceso que se llama santificación, por medio del cual seremos perfeccionados. Dios, sabiendo que somos débiles, ha puesto en nosotros su Santo Espíritu para que nos ayude en este proceso, para así poder llegar a la meta perseverando todos los días, a pesar de todas las situaciones que tendremos que enfrentar en nuestro caminar con Cristo. Así como lo tuvo que enfrentar la iglesia primitiva, para nosotros poder entender mejor lo que es la vida en santidad, yo quiero invitarle a usted a que vayamos a la primera carta de Pedro y analicemos las recomendaciones hechas a todos aquellos que estaban en la dispersión. Y quiero que me acompañen a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 23. Y leemos la palabra en el nombre de Jesús. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros.
y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gloria a Dios. Mis amados, esta epístola del apóstol Pedro la escribió a los hermanos que estaban en la dispersión, que eran los que habían recibido a Cristo, pero que luego por la persecución tuvieron que ser dispersados. Mis amados, esta carta, cuando leemos, es preciosa para nosotros que estamos viviendo en una sociedad en la cual no tenemos ningún tipo de persecución. Estamos viviendo en una sociedad en la cual impera la democracia, donde vivimos sin ser molestados. Sin embargo, cuando esta carta se escribió a un grupo de personas que estaban en otros pueblos huyendo por la persecución, por el simple hecho de creer en Cristo. Aunque para nosotros estos enunciados de la carta de Pedro se ven preciosos, fortalecen nuestra fe. Claro, así como nos toca vivir hoy, es fácil, pero yo quiero que usted se ubique en ese escenario de aquellas gentes que tuvieron que abandonar su tierra y posiblemente algunos quizás su familia, y en medio de esta persecución les llega esta carta donde los manda a ser obedientes, a ser amorosos y un sinnúmero de cosas que son vitales para el cristiano. Pero nosotros, a pesar de que vivimos en una sociedad en la cual impera la democracia, también tenemos nuestra batalla. ¿Por qué? Porque precisamente esta misma democracia ha traído como consecuencia que todo el mundo quiera hacer lo que bien le parece. Y nosotros no somos la excepción. ¿Por qué? Porque nosotros hemos nacido esclavos del pecado. Y antes de conocer a Jesucristo, pues nosotros de alguna manera nuestra carne nos traiciona. Y lo primero que nosotros debemos estar conscientes es que nosotros tenemos tres enemigos que son el diablo, el mundo y la carne. Y cuando nosotros procuramos darle satisfacción a nuestra carne, pues nosotros nos estamos constituyendo en enemigos de Dios. Cuando nosotros tratamos de complacer al mundo, también nos estamos constituyendo en enemigos de Dios. Y por el otro lado tenemos un enemigo que es Satanás, que siempre va a utilizar algún tipo de artimaña para convencernos de que nosotros tenemos derecho a vivir como nosotros queremos. Y debemos ser cuidadosos, mis amados. Porque si bien es cierto que al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador tenemos garantizado la vida eterna, sin embargo, esta confesión tan poderosa no es menos cierto comprometedora. Porque para nosotros poder disfrutar, entonces nosotros tenemos que renunciar a nuestra vida pasada. Nosotros somos una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa es la gran batalla del creyente de este tiempo. Que muchas veces recibimos a Jesucristo, pero queremos seguir viviendo con los mismos deseos que teníamos antes de conocer a Jesucristo. Y es aquí donde entonces Pedro recomienda lo siguiente. Versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios
y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Aquí vemos tres cosas. En este versículo hay tres recomendaciones, y no recomendaciones, no. Vemos aquí que son imperativos, o sea, son órdenes. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ese ceñid es ciñan, que en nuestro lenguaje es como se dice aquí en nuestro país: apriétate los pantalones, mantente firme, demuestra que tú tienes carácter. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, aférrate a entender lo que has recibido. Ese entendimiento no es simplemente el conocimiento de la palabra, sino que ese conocimiento que hemos adquirido de la palabra es el que debe llevarnos a nosotros a renunciar a nuestra vida pasada. Porque entender en la Biblia, cuando habla de entender, es poner en práctica lo que dices que conoces. Eso implica el entendimiento. Cuando nosotros leemos ese verbo, entender, es que voy a aplicarlo, no porque me siento obligado a hacerlo, sino de manera voluntaria, porque he entendido que eso es lo que me conviene, porque he entendido que al hacerlo tengo satisfacción, porque también Dios se deleita en ver que trato de agradarle. Porque no es simplemente nosotros decir que obedecemos y hacerlo sin sentir satisfacción. Por eso, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Implica hacer las cosas conscientes y deleitarnos al hacerla, aunque aquellas cosas que hagamos sean para nosotros un desafío. Sed sobrios. Este mandato aparece 2 veces. Aquí aparece en el versículo 13, pero si nos vamos en esta misma epístola, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, también vuelve y le dice: sed sobrio y velad. Manténganse alerta. No solamente comenzar a practicar lo que hemos conocido, sino que al mismo tiempo en que practicamos las cosas que conocemos, nosotros debemos procurar estar alerta. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esta expresión no es algo de lo que nosotros podemos pensar que el enemigo nos va a atacar de una manera despiadada. No. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él ruge. Si algunos de ustedes han visto en alguna ocasión algún reportaje de la vida de los animales en África, vemos cuando el león sale a buscar comida, que hay alguna manada de gacelas o animales de los cuales ellos generalmente atacan. El león ruge, pero él no corre, él se detiene y ruge. Entonces observa. Cuando los animales se espantan por el rugido, él observa cuál se aparta de la manada, cuál luce cansado o cuál se distrae. Entonces ataca sobre ese. Fíjense que generalmente ellos no atacan al grupo,
sino ellos atacan al que se aparta de la manada, al que muestra cansancio, al que se ve desorientado. Y asimismo es el diablo con nosotros. Él ruge, él propone. Tanto usted como yo todos los días vamos a recibir de parte del enemigo siempre, porque él no tiene potestad sobre usted ni sobre mí, porque nosotros hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya nosotros somos propiedad de Cristo, pero él se resiste a creer eso. Entonces, él nos propone, te dice, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer aquello, eso no es nada, todo el mundo lo hace, ¿por qué tú no lo haces? Además, si tú lo haces, tú le pides perdón a Dios y Dios te perdona. Y muchas veces nos dejamos seducir por este tipo de propuesta de parte del enemigo y caemos. Entonces, al caer, nos viene que el remordimiento. Y esto es peligroso porque el remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es ese sentimiento de culpa, pero que no somos capaces de humillarnos delante de Dios. Porque entonces ahí viene el enemigo con la segunda fase, y es hacernos creer que no somos merecedores de lo que Dios puso en nuestras manos. Tú eres un falso, tú no ves, mira lo que hiciste, Dios no te quiere, Dios no te va a perdonar, tú no ves dónde caíste, salte de ahí. Y entonces el remordimiento muchas veces nos lleva al enfriamiento y nos aparta del camino. Por eso dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Sed sobrios, firmes, conscientes, cautos. Que seamos cuidadosos con las cosas que hacemos, que analicemos las cosas antes de decirlas. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y es ahí, si bien es cierto que nosotros debemos estar firmes y alerta, pero gozosos, esperando ese momento, esperando esa segunda venida de Jesucristo. Esa debe ser la mayor satisfacción de todo creyente. Ese debe ser nuestro gran gozo cada día, cada cosa que hacemos, hacerla para la gloria de Dios, independientemente de lo que sea, aún en aquellas circunstancias en las cuales sabemos que estamos padeciendo. Aún allí debemos procurar tener ese gozo, porque el Espíritu Santo que está en usted y está en mí nos va a fortalecer, nos va a consolar, va a poner en nosotros ese estado de ánimo que, aunque la situación sea dolorosa, sin embargo, vamos a tener la convicción de que aún en medio de esa circunstancia, el Señor estará obrando en nosotros. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Tanto usted como yo ignorábamos muchas cosas y generalmente obrábamos conforme a lo que todo el mundo hace. Pero hoy que tenemos el conocimiento de la verdad, hoy que nosotros, por medio del estudio de la palabra y de la oración, hemos llegado al convencimiento de que las cosas que practicábamos antes no son dignas delante de Dios, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo.
Y es esto lo que implica la santidad. Estar preparado y alerta y esperar esa segunda venida, haciendo las cosas que le agradan al Señor, aquellas que conforme a su palabra son las que debemos practicar. Es allí donde se va a manifestar nuestra santidad. Es allí donde se va a manifestar que nosotros hemos nacido de nuevo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta palabrita es dura, porque si nosotros invocamos por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, o sea que nosotros debemos estar conscientes a quién estamos invocando. Si nosotros sabemos que Dios juzga a cada quien por su obra, porque si bien es cierto que la salvación es por gracia, no es menos cierto que esta misma gracia debe producir en nosotros un cambio de comportamiento, porque el solo hecho de recibir un regalo que no merecemos, eso debe llevarnos a nosotros a mostrar esa gratitud delante de Dios, que no estaba obligado a salvarnos a nosotros, pero le ha placido a Él. Entonces, si nosotros invocamos a este Padre sabiendo que Él juzga a todo el mundo sin acepción de persona por sus obras, entonces nosotros tendremos que conducirnos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y esta peregrinación no es más que ese proceso de santificación en el cual usted y yo vamos a tener pruebas todos los días. Aún por más que nosotros procuremos hacer las cosas bien, siempre tendremos obstáculos. Por más que tratemos de agradar a Dios, también tenemos que saber que esos tres enemigos que antes les mencioné siempre estarán presentes en nuestras vidas, tratando de hacernos caer para que desmayemos, para que no alcancemos aquello que ya Dios tiene reservado para usted y para mí. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo en este tiempo. Y en este tiempo es muy común ver gente desalentada, porque quizá les ha tocado vivir experiencias negativas y dolorosas que no esperaban enfrentar, que no esperaban vivir. Y a veces miramos el mundo con deseos de practicar todo lo que el mundo está practicando. Pero los que hemos gustado de esta salvación, que sabemos que el gozo y la paz con el cual hoy vivimos no lo teníamos en otros tiempos, aún en tiempos en los cuales nosotros podíamos tener mucho más abundancia de la que podemos tener hoy. Sin embargo, no teníamos el gozo y la paz que hoy experimentamos. Entonces, esa satisfacción que tiene el creyente cuando está consciente de que ha nacido de nuevo, eso no tiene comparación alguna con lo que hacíamos en nuestra vida pasada. Por eso tenga cuidado con los pensamientos que lleva a su mente. No sea que se esté deslizando sin darse cuenta. Porque el enemigo de manera sutil siempre va a intentar hacerlo a usted apartarse del camino. Tenga cuidado, porque tiene un enemigo que se llama Satanás, pero tiene un enemigo que se llama su propia carne, o nuestra propia carne, porque yo me incluyo ahí también. Pero tenemos otro enemigo que es en el cual nos movemos, el mundo. El mundo, que cuando se refiere al mundo, nos habla es del comportamiento global, ese comportamiento de la sociedad, que todo lo permite, que todo lo tolera, que todo lo aplaude, porque vivimos en una sociedad hipócrita, una sociedad que habla de moralidad, pero cada día vemos cómo se promueven las cosas inmorales. Es una sociedad que es capaz
de castigar el que usted maltrate un animal o un ave. Sin embargo, promueve que usted mate a un niño sin ninguna penalidad. Y esa es la sociedad en la cual nos estamos desenvolviendo. Una sociedad que se ha vuelto insensible, pero es una sociedad que está siendo conducida por el enemigo. Y nosotros, los que hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado, tenemos que estar alerta. Y aunque cueste, debemos estar dispuestos a pagar el precio y tener que defender nuestras posiciones sin importar el escenario. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y Pedro le escribía esta carta a aquellos que estaban siendo perseguidos, a aquellos que estaban en un momento de angustia y sufrimiento. Pero esta carta, aunque les decía y les instaba a permanecer firme, pero no era simplemente una recomendación que caía en el vacío, sino que debían aferrarse a esa esperanza que era la garantía de la confesión que ellos habían hecho. Es la esperanza que tenemos en este tiempo y es vivir por ella. Y es nosotros mostrar donde quiera que estemos que verdaderamente Cristo sigue siendo para nosotros la gran esperanza, porque hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado. Romanos 6:22 nos dice: pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Hermano, usted y yo tenemos una garantía. Usted y yo tenemos una promesa que otros no tienen. ¿Cuánta gente que vive hoy como el que no tiene esperanza? Que en este momento se ahogan en el alcohol, en las drogas, en la vida promiscua, viviendo una vida sin sentido para tratar de llenar ese vacío que tienen. Sin embargo, mire, usted y yo, un día como este, nos gozamos simplemente compartiendo la palabra. Cuando nosotros en otros tiempos íbamos a hacer esto. Y esa es la garantía de que verdaderamente en nosotros ha habido un cambio. Por eso, hermano, para finalizar, quiero decir, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Aférrate a la fe y vencerás a Satanás, a tu carne y al mundo. Que Dios les bendiga.